Y con esto, amigos, terminaron de sepultar a toda la bancada panista que se estaba oponiendo a vivienda digna para el trabajador, a un Infonavit que debe estar bien conformado atendiendo las necesidades de los trabajadores mexicanos. La senadora San Miguel del Partido de Acción Nacional simple y sencillamente dice, le van a robar su dinero al pueblo, le van a tocar el ahorro y el patrimonio. Obviamente, si vienes tú como panista o como senadora a decir esa bola de mentiras, no va a acabar bien para ti. ¿Por qué? Una simple y sencilla razón. Con infodemia y con mentiras no se ganan los debates. Y lo más interesante de todo, que cada vez que abren la boca, amigos, viene un senador de Morena a callarlos por completo. Vea nada más. Frente, solamente son para escudarse de lo que hoy están haciendo. Dicen que tener casa es un derecho. Y sí, eso no lo discutimos. Pero que tomen el ahorro de las y los mexicanos no es su derecho. Y quiero empezar aclarando que Acción Nacional votó a favor de la reforma constitucional que busca facilitar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna. Pero a ustedes les gusta hacer las cosas mal. Y vaya que eso sí les sale muy bien. No se les olvide que la reforma a la legislación secundaria que votamos aquí el pasado mes de diciembre, el PAN votó en contra, porque es mentirosa, fraudulenta y lejana al espíritu de la reforma constitucional. Hoy estamos nuevamente frente a un dictamen verdaderamente penoso y peor que el primero que se votó, porque la Cámara de Diputados nos lo regresó con varios cambios que solo demuestra que será una reforma aún más mañosa y simulada. Cuando la empezamos a revisar parecía que se les iba a corregir la plana a los senadores de Morena, de esa aberración de querer desaparecer el contrapeso tripartita que existía entre trabajadores, empleadores y gobierno. Pero oh, decepción, no podía faltar el sello característico de Morena. Se trata de una simulación. Pues ahora resulta que el gobierno nombrará al director general y a través de él tendrá un voto adicional en la Asamblea y en el Consejo de Administración. Una ventaja para que puedan seguir haciendo sus gallandeses. ¿Por qué tiene que ser el gobierno quien nombre al director? Ya sé, porque les gusta jugar a la mala, les gusta imponer y engañar a la gente. ¿De verdad creen que la gente está tonta? ¿De verdad creen que los engañan? No les quieran ver la cara, son unos farsantes. ¿De qué sirvió la reunión que tuvieron con los empresarios, con los organismos, con Coparmex, con los sindicatos representando a los trabajadores? ¿Para qué lo recibieron aquí en el Senado? ¡Qué vergüenza! Pero solamente fue una simulación, porque los que le pidió Coparmex que le cambiaran al dictamen no le movieron ni una sola coma. Debería ser la Asamblea quien designe al director para evitar conflictos de interés, pero eso a ustedes no les preocupa, al contrario, quieren tener el control de todo. Y peor aún, con esta perversa reforma, nos vienen a decir que se dará una vivienda digna a los trabajadores. Permítame un segundo, senadora San Miguel. Con gusto. Senadora Telles. Para hacerle una pregunta a la oradora, ¿si la acepta? Con todo gusto. Si la acepta, adelante, senadora Telles, hasta por un minuto. Gracias por aceptar mi pregunta. Retomando lo que usted acaba de mencionar sobre el engaño a las organizaciones empresariales, ¿por qué les hacen perder el tiempo así? ¿Por qué los engañan con que los van a escuchar? ¿No le parece un insulto de parte de la bancada de los mafiosos a las organizaciones empresariales? Muchas gracias, senadora Lili Telles. Exactamente. Antier recibieron aquí levantándose el cuello a las organizaciones privadas, a los sindicatos representando a los trabajadores, a Coparmex, a diferentes organismos. ¿Para qué los hacen venir? Es nuevamente una simulación y así lo han hecho con todo. Supuestamente los escuchan, pero no le cambian ni una coma al dictamen. ¿Y eso por qué? Porque se les iba a congelar la reforma. Se les iba a congelar y no lo iban a poder hacer real. Es por eso, senadora, que finalmente no escuchan a la gente. Díganle a la gente la verdad. Díganle que le están dando permiso al gobierno para que agarren los 2.4 billones de pesos que han ahorrado a lo largo de su trabajo. Díganle, pero ninguno se sube aquí a decir la verdad. Lo que se suben aquí a decir es que van a construir vivienda y de eso estamos a favor. Pero no le dicen qué va a hacer con el dinero que se van a robar, que tanto ha ahorrado la ciudadanía. No se vale jugar con el patrimonio de los trabajadores. ¿Qué no dijo la presidenta Sheinbaum
que los salarios de los trabajadores son intocables, pues sus ahorros y su patrimonio también lo son. Sean congruentes, no sean hipócritas. Como ya sabemos, a ustedes les gusta gastarse el dinero en proyectos inútiles, como en el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, o ya de plano se lo roban como lo están haciendo. Ese dinero es privado, fruto del esfuerzo de los trabajadores, y nadie más que ellos tiene derecho a gastárselo. Morena se va a robar esos 2.4 billones de pesos de los trabajadores para transferirlo a una empresa que será opaca y, claro, muy corrupta. La minuta señala que habrá medidas de transparencia y que la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar al Infonavit, pero la auditoría no podrá revisar a esta nueva empresa filial, porque no puede ser auditada, solo está siendo creada para la robadera de este sexenio. Y fíjense qué absurdo y qué vivos salieron. La dichosa empresa filial va a operar sin supervisión, manejando los recursos de los trabajadores, y es por eso que debe de ser vigilada. Así tenga 1 peso, 3, 5, 10, miles, no importa el dinero que se vaya a transferir, no va a ser vigilado. Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que la gente está tonta? Esto les va a salir carísimo. Y finalmente y lamentablemente la minuta en el artículo 51 ter faculta que el Infonavit pueda quitarle a la gente las casas donde viven sin necesidad de un juicio. Eso de verdad que es totalmente inhumano. Y no, aquí no seremos parte de este engaño y de este fraude que le están haciendo a los ciudadanos. Por eso nuestro voto va a ser en contra. Que soy yo para esa gran capacidad que tienen para mentir, esa capacidad histriónica y ese fenómeno tan olvidadizo que tienen en sus mentes. Pues está muy fácil, miren, ahí está de lo que presumen. Esas son las mini casas, los lugares donde mandaron a vivir a las trabajadoras y trabajadores que son los principales impulsores del desarrollo de nuestro país. ¿Cómo es posible que presuman esto? Ahora, si les queda alguna duda, los invito, yo me hago cargo de los boletos, ya sabemos que son muy apegados a lo material los de la derecha, los invito a Ciudad Juárez. Allá está Riberas del Bravo, está Las Almeras, está bueno, una serie de fraccionamientos que construyeron arriba de una laguna. Eso fue lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN. Pero seamos serios, compañeras y compañeros, es necesario ilustrar qué es lo que ocurrió desde su fundación con el Infonavit. En 1972, cuando se fundó el primer secretario del Infonavit, director general, Jesús Silva Herzog, por cierto, muy conocido priista, muchos años después le preguntaron cuál había sido uno de sus principales logros como funcionario y dijo, haber sido el director del Infonavit. En una época en la que, bueno, veo aquí algunos senadores que son muy jóvenes, pero debemos de reconocer que fue una época en que las viviendas que construyó el Infonavit eran viviendas baratas, bien ubicadas y con un tamaño suficiente para el desarrollo de las niñas, los niños y de las familias. ¿Cuáles fueron esos logros? ¿También a qué se debió? Pues que hubo una vigilancia de parte del Infonavit para que en primer lugar los precios de los lotes no se inflaran y tampoco el precio de los materiales. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Pues que hubo viviendas amplias, cómodas, bien ubicadas y baratas. Y aunque ustedes no lo crean, otro distinguido priista, distinguido para bien o para mal, pero en fin, distinguido, Fidel Velázquez, que era un ser humano de gran tamaño, alto, con grandes brazos, de gran tamaño físico, siempre estuvo vigilando que las casas del Infonavit tuvieran recámaras amplias, seguramente para que una persona de su tamaño pudiera estar cómoda, pero efectivamente el sindicato de los trabajadores vigiló que esas casas tuvieran buen tamaño. ¿Pero qué pasó? Después de la crisis del 82 y particularmente con la liberación de los mercados promovidos por Carlos Salinas, los piratas urbanos se desataron y las capacidades del Infonavit se vinieron por el suelo. La liberalización recomendada por el Banco Mundial convirtió al Infonavit en un instituto financiero, especialmente usurero, en los gobiernos de Fox y de Calderón, y lo alejó de toda posibilidad de supervisar y vigilar desde la óptima localización hasta el precio y el costo del financiamiento de las viviendas. En la época del viejo régimen, la selección de los predios urbanos fue motivo de una especulación sin límites que solo benefició a los grandes terratenientes urbanos. Y esto también tiene que ver con una estrategia tejida desde el gobierno de Salinas, que ante la privatización del ejido, ¿a poco creen ustedes que privatizaron el ejido para que hubiera mayor producción agrícola, para que el campo resurgiera? Privatizaron el ejido para quedarse con los grandes terrenos alrededor de los centros urbanos. Ya están todas las grandes ciudades, fueron acaparados los ejidos
por los grandes terratenientes urbanos, por las empresas constructoras, a costa del beneficio y del desarrollo de las familias. Mientras el costo de la vivienda se encarecía, el salario de las y los trabajadores disminuía a la cuarta parte del valor alcanzado en 1981 y con ello el valor real de las cuotas de los trabajadores y de los patrones. Ante ello, el Infonavit se extravió. Lejos de mejorar los procesos que influían en el encarecimiento de las viviendas, continuó otorgando créditos insuficientes para la gran voracidad de los constructores. Por cierto, muchos de ellos políticos del PRI y del PAN metidos a empresarios constructores que se dedicaron a construir miles y miles de mini casas alejados en los centros poblacionales. En suma, la precarización de la vivienda fue un fenómeno paralelo a la precarización del salario. Y así como el mercado laboral, también en el mercado de la vivienda, las políticas neoliberales causaron un sufrimiento inmenso durante casi 40 años a millones de mexicanas y de mexicanos. Ahora el PRIAN se asombra porque la reforma nos anuncia una nueva época que mejorará sustancialmente la administración, supervisión y control de todos los procesos vinculados, concluyo, presidente, a la construcción de viviendas. Pero yo les pregunto, ¿de qué nos sirvió tener órganos tripartitas si ni siquiera fueron capaces jamás de evitar el deterioro de las viviendas destinadas a los trabajadores y los trabajadores? En verdad, de nada. Fueron alcahuetes para el enriquecimiento de unos cuantos a costa de una gran tragedia social. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. El senador Loera por completo le tiró toda la faramalla a la panista San Miguel. Políticas neoliberales, la realidad, causaron sufrimiento a millones de mexicanas. Y recordemos todavía, como hace un par de semanas, en comisiones de vivienda, imagínense el grado de hipocresía, donde llegó Ricardo Anaya con un estado de cuenta de una Afore que ni es de él, porque estaba rayado absolutamente todo, y empieza a señalarlo. Viene la senadora de Morena y le dice, a ver, oye, si vas a dar una información, que sea tuya, que sea fidedigna. Y la senadora de Morena, del Partido Verde, si mal no recuerdo, perdónenme, no me recuerdo el nombre de la senadora, pero muestra el estado de cuenta de Infonavit de ella, diciendo, miren, mi casa costó, me prestaron tanto y vean cuánto debo todavía. Obviamente los prianistas no saben qué es eso. ¿Por qué? Porque mediante nexos, mediante contactos, simple y sencillamente, pues abren las fauces y se tragan todo lo que pueden. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.